Les saludo con la preciosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero compartir en esta ocasión una reflexión del libro de Miqueas, capítulo 7, versículos del 1 al 7, que esperemos poder leerlos todos, si no, usted lo leerá en casa. Pero se trata de el sufrimiento se transforma en esperanza por la situación que usted esté atravesando o por los problemas que se le hayan presentado. Hay esperanza. Y refiriéndonos a los versículos 1 y 2 del capítulo 7 de Miqueas, antes de leerlos, quiero que usted se dé cuenta que esto fue escrito hace mucho tiempo atrás, en donde el profeta Miqueas declara en este libro de la situación por la que el pueblo de Israel estaba atravesando. Este libro fue escrito aproximadamente 735 años antes de Cristo. Pero si hacemos un análisis de la situación por la que estamos atravesando, resulta que parecería que el profeta está hablando del presente, que esto fue escrito pero para hoy, no para esa época. Y declara la palabra de Dios de la siguiente manera en Miqueas capítulo 7 versículo 1 y 2. Ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después la vendimia y no queda racimo para comer. Ni mi alma deseó los primeros frutos. Dice el versículo 2, faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Si estos dos versículos los resumimos y nos damos cuenta al comparar, como le decía, de esa época al presente, definitivamente esto es lo que nosotros estamos viviendo. Pero aquí el profeta no está culpando a nadie, no se está lamentando por los demás, sino por él mismo. Dice, ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos de verano. ¿Qué significa esto? Que él también estaba sufriendo las consecuencias de la maldad, de la desobediencia, de la rebeldía, del rechazo de la palabra de Dios. Y es por esto que le digo, hoy por hoy, lamentablemente lo que nosotros siempre estamos escuchando es corrupción, maldad, asesinato, asaltos, problemas, dificultades, necesidades. Y esto hace que, sobre todo, la corrupción esté a todo nivel. Y nosotros ya no podemos confiar en nadie. Y declara también la palabra de Dios allá en Mateo capítulo 24, 12, dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Si nosotros nos damos cuenta, esa es la realidad. Nosotros podemos ver que ya no importa lo que le pase al amigo, al pariente, al conocido, aún a aquella persona que está tal vez mendigando. No le importa. ¿Por qué? Porque la maldad se ha multiplicado. Ahora a nadie le interesa la vida de los demás. Y si tienen que tomarse algo de los demás, no le importa tampoco quitarles la vida por ello. Y vemos más adelante en los versículos 3 y 4 del mismo capítulo 7 de Miqueas, en donde declara, dice, para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa. Y el grande habla el antojo de su alma y lo confirma. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas
ahora será su confusión. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo? Sí, y decía anteriormente, a todo nivel. La corrupción, no importa aplicar o no la justicia, sino su conveniencia. En donde hay más cohecho, allí aplican la supuesta justicia. ¿En quién confiar? No podemos. No hay en quién confiar. Ni siquiera, en muchos casos, ni en su propia familia. Lamentablemente. Esto es lo que pasa y declara la palabra. En el versículo 5 y 6 dice: no creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Mire, qué lamentable situación la que estaba atravesando y describe el profeta Miqueas. Pero como yo le decía anteriormente, ¿acaso no es muy parecido la situación en la que nosotros nos estamos desarrollando? En donde matrimonios se acaban justamente porque lamentablemente al no conocer a Dios, las parejas, todas aquellas no tienen confianza, no pueden confiar ni siquiera en su propia esposa, porque no están bajo el temor, el cuidado, la dirección del Dios Todopoderoso. Y dice aquí, no hay ya en quién creer, no hay amigos para confiar, ni en autoridades, ni siquiera en aquella que duerme contigo. Esto hace ver que definitivamente la situación está cada vez peor. Pero déjeme decirle algo, porque yo le mencioné que el sufrimiento por el que está pasando se irá. Y esto se convertirá en una esperanza. Allá habrá una luz en donde al nosotros dirigir nuestra mirada, poner nuestra confianza y creer en un Dios todopoderoso, nuestros problemas se solucionarán. La situación cambiará. Y allí donde no había dinero, allí donde no había para comer, allí donde el refrigerador probablemente estuvo vacío, allí en donde el sueldo no alcanza para nada, allí Dios nos dará la sabiduría para administrar de la mejor manera. Dios nos dará la provisión necesaria para seguir adelante y ver que en nuestra mesa rebosará de alegría y gozo. Habrá la provisión necesaria para nuestra familia, porque solo en Dios podemos confiar y solo Él nos puede ayudar y cambiar todo aquello que, como le decía, era un sufrimiento, ahora hay esperanza. Declara la palabra de Dios. Y esto es lo que nosotros debemos tomar para cada uno. Esto es lo que nosotros tenemos que declarar, pero con firmeza, con confianza, con seguridad, sabiendo que lo que Dios declara en su palabra, lo que Dios promete es una realidad cuando nosotros creemos en Él. Y dice el versículo 7 de este capítulo 7 de Miqueas: mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. ¡Qué maravilloso! Esto es lo que yo quería transmitir, que está escrito en su bendita palabra. No importa la situación por la que usted pueda estar atravesando, no importa la necesidad que exista, el momento en que nosotros confiemos en Dios, podemos declarar como el profeta: mas yo a Jehová miraré,
no al problema. Esperaré al Dios de mi salvación, porque Él me dará la solución, porque Él me mostrará la salida, porque Él me dará la suficiente inteligencia, capacidad con su sabiduría. ¿Por qué? Porque Dios no solamente oye, Dios habla, Dios obra, Dios hace milagros. Es por esto que aquí la reflexión de esta porción bíblica es que nosotros no dejemos de confiar en un Dios todopoderoso, que no nos apartemos de Él, porque hoy, en la actualidad, como en esa época que fue escrito este libro, sabe, Dios es la única solución. Es por esto que nosotros, sobre todo en esta época, debemos recordar que nació allá en Belén y que hoy ha nacido en nuestros corazones Jesús, el Emmanuel, Dios con nosotros, el que cuida, el que bendice, el que se entregó por cada uno de nosotros para que nosotros seamos más que vencedores en Cristo Jesús. Dios bendiga poderosamente sus vidas. Amén y amén.